Pero ¿cuál es el origen de los días de muertos? Está con nosotros ya en la línea telefónica la tanatóloga Luz Aída Hernández, especialista del programa Carpe Diem, que esta mañana nos va a compartir un poco de historia del origen del Día de Muertos. Luz Aída, buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? Buenos días, un gusto estar con tu auditorio. Seguro que sí, para que nos comente un poquito de dónde viene esta tradición, cuál es el origen, qué tanto en el tiempo prehispánico y cómo se llevaba lo que ahora es una tradición. Bueno, originalmente exactamente los pueblos prehispánicos tenían diferentes tradiciones. En el caso de México, nuestra tradición más extendida tiene que ver con el pueblo azteca, o lo que ya conocemos hoy en día como los mexicas, pues eran el imperio dominante, aunque en cada región había diferentes tradiciones. Al extenderse la tradición mexica, se opta por esta tradición extendida, y de ahí viene precisamente lo que hemos estado escuchando: Mixtli, Miquixtli, Mictlán, diferentes formas de nombrarlo. Posteriormente, con la conquista, se hace una mezcla de estas tradiciones, y entonces se junta lo prehispánico con la tradición católica, que en este caso fue introducida a nuestro país. Y en esta mezcla de lo prehispánico y de lo católico tenemos hoy lo que son nuestros altares de muertos. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo se combinaron esta creencia antigua con la católica? ¿Que hay conexión con nuestros seres queridos, que nos visitan? ¿Cuál era la idea original? Del pueblo católico importamos la creencia de los esqueletos de los muertos, y de ahí de honrar a los fieles difuntos. Y de la antigua, de la tradición prehispánica, se le rendía homenaje a todos los difuntos como un recordatorio de que nos visitaban. Entonces, esta mezcla de ambas creencias similares en sí lleva a los días de muertos. Hay regiones aún en México donde los días de muertos no es 1 y 2 de noviembre, se celebra desde 40 días antes, pero en muchas partes de nuestro México solo el día 1 y 2 de noviembre, que coincide con la tradición católica de los fieles difuntos. Que lo hicieron coincidir, ¿no? Los hicieron coincidir. Los hicieron coincidir, exactamente. Y entonces hoy en día tenemos esa tradición que, para ventaja o para maravilla nuestra, es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y qué hay, Luz Aída? Sí, por supuesto. ¿Qué hay, Luz Aída, de las personas quienes colocamos la ofrenda? ¿Es una suerte de consuelo interior? ¿Es una manera de tener o sentir el contacto con nuestros seres queridos que ya no están? ¿O se ha convertido en una mera tradición? Hoy en día se ha perdido la verdadera esencia de la tradición, pero aún se conserva en comunidades pequeñas, en comunidades tradicionales. Se ha mezclado mucho con esto del Halloween, entonces ya se difumina mucho lo que es la tradición. Pero en esencia, y si buscamos la tradición, es la conexión con nuestro mundo espiritual, es la conexión con nuestros seres queridos, es traer a nuestra memoria y a nuestro recuerdo lo que ellos han sido. Y este vínculo nuevamente nos hace recordar nuestra forma de amar a nuestros seres queridos. Esto tiene mucho que ver desde el aspecto emocional, desde el aspecto del duelo, porque nos permite muchísimas veces procesar nuestros duelos. Al honrar a nuestros muertos, reconocemos que ya no están aquí, que ya no están en este plano físico, y entonces podemos darnos cuenta que la vida es finita y que la vida se acaba. Y entonces, al conectar con esto, nuestro proceso de duelo avanza. Cuando ellos ya no están, cuando ellos captamos que están en otro plano, podemos asimilar y aceptar que ya no van a estar presentes en cuerpo físico, y esto ayuda muchísimo al proceso de duelo. Correcto. Elementos básicos, Luz Aída, de una ofrenda. La flor de cempasúchil, que nos recuerda el sol, que era el lugar a donde iban los guerreros aztecas en el momento de morir.
las velas, que es lo que nos ilumina el camino hacia ese Mictlán. La sal, un puñito de sal, que es lo que nos recuerda que la vida se preserva hasta el momento de morir. ¿Qué otro elemento se me ocurre? El pan de muerto, que nos recuerda el esqueleto, esa parte de que el cuerpo va a quedar en esta tierra y que volvemos a la tierra. Eso básicamente como elementos básicos de la ofrenda. Claro, y nos preguntan aquí, ¿y el perrito, el escuincli, ese que hacía? ¿Por qué aparece en las ofrendas? Porque era el que ayudaba, ¿verdad?, al transcurso entre este plano terrenal y los cielos. Era tradicionalmente nuestra cultura mexicana prehispánica, en los aztecas, era el acompañante para que pudiéramos atravesar la travesía del río hasta llegar a los cielos, el acompañante hasta el Mictlán, el Xoloitzcuintle. El Xoloitzcuintle, exacto, qué interesante. Muchas gracias, Luz Aída, por esta ilustración. Entendemos que habrá un programa especial de Carpe Diem para hablar más a detalle de toda esta tradición, toda esta cultura, todo esto que hoy tenemos en nuestro país, ¿verdad? Así será, sí, estaremos con ustedes a través de Carpe Diem en el programa del 2 de noviembre y allí estará todo esto a más detalle. Muchas gracias, Luz Aída Hernández, que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias, buen día.